Buenos días, mi nombre es Maggie Gana y les voy a hablar sobre la programación, administración y organización de una empresa radial. Tipos de programas radiales. La radio generalista es la radio que informa al oyente de todo cuanto puede afectarle directamente de un cuadro amplio de referencia, siempre con una dimensión cultural e informativa, implícitas como actitud de la emisora. Es decir, la radio información-comunicación ofrece al oyente una comunicación intelectual, principalmente informativa, con el propósito de hacerle partícipe del discurri del entorno sociocultural del que forman parte tanto como la emisora. La radio musical es un tipo de radio especializada cuya permanencia y extensión hace que su mensaje sea parte significativa de nuestro entorno sonoro. Hasta el momento, la radio musical es la especialización radiofónica más extendida. Ha adquirido dos variantes principales. Por un lado, la radio musical de entretenimiento, basada en la difusión de diferentes géneros y estilos de pop y rock, desarrollada principalmente por la radio comercial. Por otro lado, la radio de música culta, implantada por la radio pública. La radio especializada es la estrategia empresaria y programática que se basa en la comunicación e información de un área del conocimiento, determinada para apelar a un segmento específico de la audiencia potencial de la emisora con un producto radiofónico exclusivo. Se caracteriza por la sectorización de los contenidos y la segmentación de la audiencia. La radio especializada centra su relato diario en unos contenidos monotemáticos fundamentales que pueden completar con otro de menor presencia en la antena y adapta su narrativa a un tipo de oyente que puede ser o no especializado, pero sí está segmento target previamente por la emisora. La radio temática es aquella que se especializa fundamentalmente en contenidos, los cuales son desarrollados por medios de programas variados. Es decir, la radio temática es el tipo de radio especializada cuyo tiempo de programación se idea de acuerdo al concepto de programa, unidad de programación siendo el manganice especializado el principal. La radio de formato cerrado es el modelo de programación especializado en la emisión constante y reiterativa de la fórmula, unidad de programación de este tipo de narrativa. La característica esencial del formato cerrado es su modo de programación, la manera de idear y estructurar el relato. La radio de formato abierto. En determinados mercados se observa que la radio de formato adopta una estructura abierta hacia el programa, al configurarse la parrilla de acuerdo a la continuidad de la fórmula y la inserción de distintos tipos de programas. La estrategia de programación de la emisora determina qué tramos horarios se destinan a la fórmula y cuáles a los programas. Estilos radiofónicos. Claridad. En una transmisión radiofónica resulta de vital importancia hablar claramente para comunicar lo que se quiere decir. Para eso es fundamental hablar de manera sencilla y segura, ser natural, no engolar la voz y atreverse a ser espontáneo para lograr un estilo propio. Pronunciar bien, nítidamente, con las pausas necesarias, cuidando tanto la dicción como la distancia respecto del micrófono. La precisión. Por lo general, la precisión a la hora de expresar o presentar información se logra mejor siendo breves y evitando alardeos sintácticos. Para eso es importante redactar mental y oralmente con una sintaxis ordenada, sin adornos innecesarios y de la manera más breve posible. Pensar siempre antes de hablar aclara lo que se dice y ayuda a dar el tono exacto a la información según su contenido. Por último, empatía. El éxito de un proceso de comunicación está basado en la identificación que se logre entre audiencia y emisores. Por esto es recomendable ser amable, estar interesado en lo que se dice y escucha, poner atención a la información, permanecer sensible a los contenidos para lograr una sintonía afectiva y mental con el público, tener capacidad para dar continuidad a la información presentada, tomando en cuenta lo que se acontece alrededor. Vale la pena saber improvisar y tener versatilidad. Marco legal de la radio en Venezuela. La regulación en materia de medios de comunicación audiovisual en Venezuela está establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2010, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos de 2010 y diversos reglamentos tales como
el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucros, el Reglamento sobre la operación de las estaciones de radiodifusión sonora y el Reglamento sobre el régimen y control de las concesiones de televisión. El organismo regulador es la CONATEL, un instituto con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, pero no independiente del gobierno, dado que sus 5 directivos son nombrados y removidos directamente por el presidente de la República. CONATEL es el responsable de administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones y medios de comunicación audiovisual. Asimismo, existe el Director de Responsabilidad Social, otra instancia reguladora que surge a partir de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, presidido por el Director General de CONATEL e integrado por 11 miembros, de los cuales 7 son representantes de organismos estatales. Comercialización de la radio. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo de lo que se necesita en otros medios. Es por eso que mayor la audiencia potencial de la radio, debido a su costo de producción. La radio nos brinda muchos espacios para su comercialización, que van desde vender un espacio para un programa, publicidad, hasta el momento de vender sus programas finales ya producidos a otras empresas radiales. Pero la principal comercialización es la publicidad. En este sentido, la radio está más emparentada con la revista que con la televisión, puesto que es dirigida por el formato a la inversa. La televisión es un medio dirigido por el programa. El televidente tiene sus programas favoritos y sintoniza los canales que los transmiten. Esta es la diferencia crucial para los anunciantes. Sin embargo, la gente escucha la radio por su programación, no por los comerciales. Muchas gracias, eso fue toda la exposición y espero que les haya gustado.